Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Amén. Primeramente estoy acá para darle las gracias a la iglesia, a mi amado pastor, a todos mis hermanos. Sí. Señor, no permita que llore, porque deseo hablar. Y si lloro no puedo, Señor. Tú sabes que tengo que dar muchas gracias por todas las cosas tan lindas que tú has hecho en mí. Me has salvado mucho de la muerte, muchas cosas que han pasado en mi vida. Él es hacedor de maravillas. No sabe cuántas cosas lindas Él ha hecho en mi hija y en mí. Nosotros vinimos a los pies de Cristo muy mal, ambas, cada una con diferentes cosas, pero mal. Pero el Señor nos rescató y ha hecho cosas muy lindas a mi hija y a mí. Ustedes me ven a mí acá en la silla de ruedas, pero yo soy una mujer feliz, porque que no camine, no soy feliz, porque yo lo tengo a Él en mi corazón cada instante de mi vida. Sin Él no podría. Él es grande, Él es poderoso. Sí, Él es lo más grande que hay. Él es real, Él no miente, Él es fiel, Él es todo lo mejor que hay para nosotros. Es Él. Yo estoy acá para decirles, hermanos, nunca se aparten de Dios. Vivamos en espíritu y en verdad, para que Él pueda hacer maravillas en nosotros. Acuérdense que estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que estar con Dios. Fuera de Dios no hay nada ni hay nadie. Dios solamente. Y estamos en el sitio indicado, la iglesia indicada. Esta iglesia es para esto, para los que tenemos, todo el mundo tenemos problemas. El que sea diferente problema, venimos acá a recuperarlos de una manera u otra, porque hay muchos hermanos con mucho amor que sí nos ayudan. Y las vigilias, hermanos, vamos a las vigilias, que eso nos ayudan mucho. Eso es grande, como uno recibe de Dios. Entonces, hermanos, no lo piensen dos veces. No falten a la iglesia y vengan a las vigilias. Y que les digo que estamos en el mejor sitio para recibir lo que nosotros queremos. Y en este momento les voy a presentar a mi hija, la predicadora. Ella es lo más grande y poderoso. Dios la está levantando de una manera tan grande. Dios mío, ella estaba como todos nosotros, con problemas y todo, pero las cosas que ha hecho, por eso digo más que Dios es real, porque yo la veo día a día, el cambio que ha tenido tan grande. Entonces, hermanos, por favor, no lo piensen más. Ya está publicado. Gracias.
esto no es en vano, que hoy Dios va a hacer cosas poderosas y que lo poquito que tenga voy a tratar de que Dios sea el que esté dándole toda la gloria a Él, porque todo es para Él. Y que Dios me los bendiga mucho, que siento muy feliz que estén aquí conmigo. La palabra de Dios que tengo hoy es un poco dura, de que Dios me ha tratado de moldear a mí, primero para mí esta palabra, porque es primero uno que tiene que vivir la palabra. Entonces esta palabra me ha tocado harto, porque desde que ya la leí entendí que hay enemigos de nosotros desde el principio del tiempo, desde que Dios empezó a hablar de la Biblia en Génesis. Hay enemigos de Israel, hay enemigos tuyos que nos traen, hay enemigos que están ahí, pero que uno no lo ve, no sabe y por dónde están y quién son, y uno dice, ¿cuáles son estos enemigos? Entonces, si se pueden sentar y me acompañan a Deuteronomio 25, 17, 19. Aleluya, vive Dios, santo eres. Aleluya, aleluya, mi alma te alaba, gracias Padre, gracias Padre. Oh, yes, you are worthy. Thank you, Jesus. Take control, Father God, of this word. Santo, santo, santo. Poderoso Jehová. Aleluya. 17 a 19. Oh, este es mi querido Padre mío, un gran pastor que siempre está ahí por mí, que cuando necesito un consejo, cuando me siento mal o triste, Él siempre está ahí para darme una gran palabra, para decirme que para adelante, que sigamos para adelante. Eso es bueno, que sea un amigo, que sea un padre, que sea un pastor, que todo bonito. Amén. Entonces dice, Amalek es una figura de alguien, una persona que ellos son el nieto de Isaú, que fue el que tuvieron gemelos Jacob y Isaú. Y desde el principio sabemos que Isaú era enemigo contra Israel, que siempre tuvieron problemas. Entonces Amalek, siendo el nieto de él, ya tiene esas raíces que ir contra a las cosas de Dios. Entonces la palabra que dice que el 17, que me quiera acompañar, dice: recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te atacó en el camino cuando usted era débil y cansado, y te cortará la cola. Los que se estaban quedando atrás y lo hizo no temen a Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Amén. Entonces esta palabra para mí ha sido grande, porque Amalek haciendo el enemigo que uno no ve. A veces el enemigo es uno mismo. Es enemigo cuando uno va pasando de su Egipto y está saliendo de un Egipto. Unas veces se atrasa porque uno es su propio enemigo, porque uno tiene cosas en su mente, en su corazón, en sus raíces, que hacen que no pueda llegar al otro camino, que cruce. Porque ya cuando está cruzando, viene Amalek a decirte: no, tú no puedes, no, tú no eres, no, tú no vas a hacerlo, tú eres esto, tú tienes esto, y viene ese pensamiento de envidia, de engaño, de no hacer cosas bonitas de Dios, porque esos pensamientos no son de Dios. Si tú piensas malicia contra tu hermano, no son de Dios, y eso te atrasa, eso viene para atrás. Tú siempre no te estás sacando, pero tus sentimientos, tu palabra, tu cosa vuelven para atrás y te vuelven a jalar. Entonces a la maldad divertir. Entonces hay cosas en la vida de nosotros que para que lleguemos, cuando estamos pasando ese desierto, no podemos dejar que ninguna mentira, que ningún engaño, que ninguna mente que venga a fortaleza contra nosotros en nuestra mente, que vengan a decirnos que no podemos cruzar, porque Dios ya nos sacó, ya Dios nos dio el camino. Entonces
tiene que quitar ese Amalek en ti, tiene que romper ese yugo, tiene que sacarlo de tu camino para poder llegar allá, porque tú sabes que ese espíritu de Amalek está esperando cuando tú estés débil. Cuando tú estás débil es que viene para atrás. Mira, la palabra dice ahí que él vino atrás cuando salía Moisés con ellos. Salieron y él cogió a los débiles, a los niños, a los ancianos y los mataron cuando no miraban por atrás. Ahí es donde va a venir ese espíritu. Si tú sabes, mira tu cara por atrás, a las cosas que tú dejaste en lo pasado, a decirte que tú no puedes, que tú no lo vas a hacer, que tú todavía eres un engañoso, un mentiroso, un brujo, un sucio, lo que tú seas, para mí no de la vista, ¿verdad? Pero ahí es donde uno tiene que ver eso, esas cizañas del enemigo, que esos son los demonios, espíritus malignos, y uno no puede caer en esa tentación, que si uno ve que viene a donde esos pensamientos corruptos que no son de Dios, porque si Dios te dio el camino para seguir al desierto y pasarlo, es tu tiempo de vivir el crecimiento, en vivir nuevo, en coger la nueva camino, en decir, gloria a Dios, gracias Padre Señor, tú me abriste, tú me sacaste, tú me abriste este camino. Ya yo dejé eso en el pasado. Eso no soy yo. Yo no soy esa persona. Yo soy nueva en ti, porque tú me diste la cruz por mí. Tú me diste una nueva armadura. Tú me diste un nuevo sueño. Tú me diste todo el nuevo. Entonces, ¿por qué yo voy a ir a buscar lo que sacó? Aleluya. Entonces esa palabra por eso Dios me dijo, para yo quedar aquí en este altar, eso es lo que yo tengo que hacer. Yo no puedo tener eso en mi corazón. Para yo poder predicar, para yo vivir su nombre, para yo ser lo que tengo que hacer en Dios. Yo no puedo estar en ese camino. Yo tengo que estar en el camino que Él me sacó, que Él me dio su gloria, Él me dio su luz, Él me dio todo, Él me sanó. Y con eso es lo que yo debo vivir día y noche. No pensando que digo de mi hermano, no pensando que voy a hablar de la otra persona. Aleluya. Éxodo 17, 8 al 15, voy a hablar un poquito de ese espíritu de Amalek. Otra vez Moisés estaba haciendo su pelea y él estaba peleando con los Amalek. Y si él alzaba su mano, él besaba al enemigo. Él besaba al enemigo. Pero cuando no, entonces él perdía otra vez el mismo nombre. Es el mismo espíritu. Es el mismo que viene contra los hijos de Israel. Este es nuestro enemigo. Y si tú tienes tu hermano y tú ves que él está caído y que él no se puede levantar y tú no le coges su mano, entonces ahí es que tú tienes que mirar qué es lo que está haciendo. Tú tienes que coger a tu hermano y mira y ayúdalo, porque esto no es fácil, este camino es difícil, este camino es más difícil porque viene a atacar normal Satanás, su demonio. Vienen más pruebas, más cosas. Entonces aquí es cuando tenemos que unirnos y así si se tiene que poner la roca en su mano, a lo que tenga que hacer por tu hermano, hazlo, porque él es tu hermano, él también tiene un corazón, él también tiene problemas, él también pasando pruebas, él también tiene su desierto. ¿Quién eres tú? Sea tu hermano, sea tu hermano. Aleluya, aleluya. Eso fue una de las cosas más grandes que yo entendí ahí que pasó a referir con Moisés cuando peleó con Amalek. Pero se fue vencido Amalek en ese tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Jesus. Ahora otra vez Dios nos vuelve a hablar de Amalek con Samuel. Samuel le dijo a Saúl que matara a todos los hijos, a todos, que matara a todo el mundo, que matara a todos. Yo dije, esto es lo más raro que yo he oído a Dios hablar, pero era porque ese espíritu no quiere que te quede nada de esa cosa mala, que en mi parte de tu cuerpo quede nada de eso malo. Él quiere que tú saques todo, que tú mates toda la malicia. No deje algo que tú dices, bueno, voy a dejar esto no es tan grande. Me voy a quedar con porque este me ayuda a veces cuando necesito un auxilio, cuando necesitamos de un chavo, voy a dejar Pero no, Dios te dijo, mata a todo. Él dijo, mata a todo y no deja a nadie.
Pero ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Él dejó al rey y se quedó con el rey, lo mejor es bien. Tomando todo el mundo, pero se queda con lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Digo, oh, aleluya, ya entendí que lo que Dios te estaba diciendo desde el principio era que matara todo, no que te quedara con lo que sirve para ti y para hacer cosas malas. O que te quede con lo que es bueno. ¿Ah? Entonces, saca y mata todo para que tú seas nuevo en él, para que él pueda morar en ti, porque Dios es un espíritu y él es de verdad, y él no puede morar en engaño, no puede morar en la malicia. A donde hay malicia, eso no le gusta a él quiere trabajar con personas, él está aquí para eso, pero no puede. Él quiere salvarte, te quiere amar, te quiere darte todo, te quiere darte un buen trabajo, te quiere darte todo, pero sigue. Entonces, ¿por qué? Porque no es Dios el que nos da, no es Dios el que nos justo, no es Él el que engaña. Porque Él es el rey de reyes, Él es poderoso, Él puede todo. Él no puede dar todo lo que nosotros quisiéramos. Pero está en uno, y como uno es en Él. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre Santo, bello. Después aquí me enseña que el único que de verdad cogió y mató a Amalek fue Samuel. A mí que David en Samuel 30 dice que David destruye a los amalecitas. Pero ¿qué pasó? Como se dejaron un rey vivo, él fue, le cogieron a su esposa y ya él no podía creer. ¿Qué le regaló a su esposa y su familia, los amalecitas? ¿Qué tuvo que ir a hacer? Ir a matarlo, ir a verdad a matar a los que eran el enemigo de Dios. Eso era el enemigo. Él tuvo que ir a hacerlo. Él sí se levantó de verdad y dijo, a él sí yo lo voy a matar, porque ahora vinieron contra mi familia. Exactamente, si tú no haces eso, van a venir con tu familia, van a comer a tu cosa, la más débil, la persona que tú no quieres, esas son las que van a atacar a tu familia, a los que no pueden, a los que no pueden hacer nada, tú teniendo el control de todo. ¿Qué pasa, hermano? Eso es lo que yo digo. Si yo me buscaba del camino, mira a mi madre, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa? Si solo nos buscamos así todos los días y a ella cualquier cosa se cae, le tiran. Entonces tenemos que estar en cuidado de lo que estamos, porque ellos vienen a atacar a nuestra familia, a lo que más queremos, a lo que están más cerca de nosotros, porque ahí es donde duele más. ¿Verdad? Entonces Samuel fue el único que cogió a Amalek y lo destruyó, le cortó su cabeza, y ahí fue el que venció a Amalek. Entonces esto es muy largo, pero lo que yo les digo es que hoy es el día que usted coja ese Amalek, ese